Uno de los problemas que aquejó a los colombianos por más de 50 años fue la guerra. Asesinatos, masacres y secuestros sin fin durante este periodo de tiempo. Para hablar de esto tenemos a una víctima, quien fue de desplazamiento forzado en el pueblo San José del Guaviare. Marta Guzmán nos hablará acerca de cómo es vivir la guerra en un pueblo de zona roja. Marta, buenas tardes. ¿Cómo fue vivir su niñez en un pueblo donde prácticamente todos los días se vivían balaceras, donde habían secuestrados? Cuéntenos cómo fue su experiencia en ese pueblo. Triste, muy triste porque no fue una niñez normal, no fue una niñez agradable porque vivíamos en precarias condiciones y aparte de eso, el tema de la guerra, el tema de los sicarios que podían en cualquier momento y en cualquier lugar matar a alguien, era estar como que a toda hora con miedo. Entonces, pues, el miedo, el miedo es maluco, es desagradable vivirlo. Marta, sabemos que aparte de la guerra y de todas estas vivencias que nos ha contado, su familia no era el único problema que vivía. También la economía, lo monetario era muy duro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿A usted le tocó trabajar desde muy temprana edad? Cuéntenos cómo fue eso. ¿Qué Desde oficios? muy pequeña tocó salir a trabajar, pues, para ayudar de alguna manera en la casa. Entonces, a veces mi abuela hacía empanadas y veníamos a vender empanadas. Eh, de repente pasaban cosas en el centro, que era donde uno podía ir a vender las empanadas, y pasaba algo y entonces ya al día siguiente no podíamos salir a vender empanadas porque podía volver a ocurrir en cualquier momento un sicario, matar a alguien. Entonces, si había gente que necesitaba que uno le arreglara la casa o en oficios varios. Su hermano actualmente es discapacitado y sabemos que esa enfermedad empezó en San José del Guaviare. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó esa enfermedad y cómo estuvo tratado su hermano? Esa parte es la parte que recuerdo con más tristeza de todo lo que nos pasó, porque estando allá mi hermano tuvo un accidente, se chuzó con una puntilla el pie y a raíz de esto vinieron tantas cosas. Y para terminar, ¿cómo fue ese desplazamiento forzado que obligó a su familia a venir a la ciudad de Bogotá? ¿Cómo Sí, fue ese suceso? las personas llegaron, estábamos en la casa, era una casa grande, pero y llegaron unos hombres armados, llegaron, yo nunca en mi vida yo pensé que eso solo se veía en las películas, pues las armas y los tipos así malacarosos y malagentes. Llegaron a la casa, se adueñaron de algunos animales que habían y, y amenazaron a mi papá. Y esta fue una de las historias de la guerra, esas historias tristes que conmueven a los colombianos y que nos sirven para saber y conocer la realidad de nuestro país. Nos vemos en una próxima emisión de Perspectivas.